Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos amigos, bienvenidos a esta comunidad en la cual meditamos la palabra de Dios, reunidos espiritualmente y refugiados en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. A ella le pedimos que nos permita profundizar en este Evangelio y tomar ese mensaje, poder asumirlo en nuestra propia vida. Permitamos que Dios nos hable. Permite que el Señor te ilumine, que el Señor te guíe a través de esta palabra que vamos a escuchar. Tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Versículo 16. Querido hermano, nadie te desprecie por ser joven. Sé tú un modelo para los fieles, en el hablar, en la conducta, en el amor, la fe y la honradez. Mientras llego, preocúpate de la lectura pública, de animar y enseñar. No descuides el don que posees, que se te dio por indicación de una profecía con la imposición de manos de los presbíteros. Preocúpate de esas cosas y dedícate a ellas, para que todos vean cómo adelantas. Cuídate tú, cuida la enseñanza, sé constante. Si lo haces, te salvarás a ti y a los que te escuchan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el Salmo 110 vamos a responder a esta palabra. Grandes son tus obras, Señor. Justicia y verdad son las obras de tus manos. Todos tus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Grandes son las obras del Señor. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Grandes son las obras del Señor. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Grandes son las obras del Señor. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré, dice el Señor. Y ahora nos disponemos a escuchar el Evangelio que nos ayuda para que esta vida sea de mucho fruto espiritual. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo del 36 al 50. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con un frasco de perfume.
y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con sus lágrimas. Se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está tocando y lo que es, una pecadora. Jesús tomó la palabra y le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Respondió: dímelo, maestro. Jesús le dijo: un prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenía con qué pagar, los perdonó a los 2. ¿Cuál de los 2 lo amará más? Simón contestó: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, no me pusiste agua para los pies. Ella, en cambio, me ha lavado los pies con sus lágrimas y me los ha enjugado con su pelo. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con ungüento. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados están perdonados, porque tiene mucho amor. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Ella le dijo, y a ella le dijo: tus pecados están perdonados. Los demás convidados empezaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, profundicemos en esta palabra. En la primera lectura, el apóstol a Timoteo, y ahora esta palabra a tu vida, me dice, sé un modelo para los fieles, es decir, para los demás. Sé un modelo. ¿En qué? En el hablar. ¿Cómo está tu lenguaje? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo es tu trato con las personas cercanas? ¿Cómo te comportas cuando te enojas? La palabra dice, sé un modelo para ellos en el hablar, en la conducta. ¿Con qué temperamento te enfrentas a ellos? Sé un modelo en el amor. ¿Qué tanto amas a los que están cerca de ti? ¿Realmente les muestras el amor de Dios? ¿Realmente les muestras la acogida de Dios? ¿Realmente aprovechas para hacerles el bien? Porque no siempre vamos a tener la oportunidad de hacer el bien a los demás. Dice la palabra de Dios, sé un modelo en la fe, en la honradez. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo actuamos cuando tenemos dificultad?
¿Con qué fe actuamos? ¿Con qué fe nos enfrentamos a las diferentes circunstancias que tenemos que vivir? En el Evangelio, el salmista reconoce las maravillas que el Señor hace en cada uno de los que le invocan. Y por eso Él dice, grandes son las obras del Señor. Porque aquello que para el ser humano no es posible, con la ayuda de Dios sí es posible. Hemos escuchado el Evangelio. Un hombre llamado Simón invitó a Jesús a su casa. Ese gesto también puedes imitarlo. Invitar a Jesús a tu trabajo, a tu casa, con tus amigos, donde quiera te encuentres. Que seas consciente que Jesús está allí contigo, no para juzgarte. Está allí contigo porque quiere que seas feliz, que tengas vida en plenitud. Y podemos imitar ese gesto de este hombre, invitar a Jesús a nuestra vida, a nuestra realidad, a nuestras circunstancias, contar siempre con Él, nunca sentirnos solos. Y ahora en el Evangelio encontramos a un Dios que se fija hasta en lo más mínimo de los detalles, de manera que con el Señor podemos ser hombres detallistas, podemos ser personas que agradecen, porque dice el apóstol, ¿qué tienen ustedes que no hayan recibido de Dios? ¿Cómo está nuestro agradecimiento con el Señor? Dice la palabra que esta mujer, cuando se dio cuenta, esta pecadora, de que Jesús estaba en la casa de Simón, ella se acercó a Jesús. Saber aprovechar cuando Jesús pasa cerca de nosotros. Y Jesús pasa cerca de nosotros cuando nos da la oportunidad de hacer el bien, cuando nos da la oportunidad de escuchar una predicación, cuando nos da la oportunidad de hacer un favor, es cuando Jesús pasa cerca de nosotros y debemos de aprovechar esa oportunidad. Y dice el Evangelio que Jesús acogió el gesto de esta pecadora. Creo que es ánimo para todos aquellos que a lo mejor se sienten como si Dios no les va a recibir por todo el pasado que hayan tenido. Pero vemos que que Jesús sí recibe a aquella persona que está arrepentida, aquella persona que le duele haberle fallado al Señor y que ahora quiere llevar una vida diferente. Y eso lo podemos ver en esta mujer que se acerca a Jesús y le ofrece lo mejor de sí. Le ofrece un frasco de perfume, derrama un frasco de perfume. Llora su pecado. Le enjuga sus pies con sus lágrimas. Pidamos a la Virgen para que nos ayude a tener un corazón arrepentido de todo lo malo que hemos hecho. Porque si nos sentimos no pecadores, entonces nos puede suceder como a este hombre, a Simón, que en lugar de aprovechar que Jesús estaba en su casa, pues fue indiferente y tomó una actitud de, bueno, estoy en mi casa, pues él tiene que humillarse. Y no hizo esos gestos que Jesús esperaba. Es decir, cuando invitamos a Jesús, tenemos que ser responsables de atenderle bien. ¿Cómo le tratas cuando recibes a Jesús en la Santa Eucaristía? ¿Te pasa igual que a Simón? ¿Que eres poco afectivo con Él? ¿Le das poca atención?
pasas a comulgar y de pronto se te olvida que has recibido a Jesús. Sales de misa y se te olvida todo lo que has vivido. Se te olvida que acabas de recibir a Jesús y lo dejamos ignorado, ya no hablamos con Él, no hacemos nuestra acción de gracia. En fin, es oportuno ahora examinar cómo tratas a Jesús cuando le invitas a recibirle en la Santa Comunión. Dice la palabra que Jesús le hizo ver a Simón que aquel que se le ha perdonado más, ama más. Y el que se le ha perdonado menos, ama menos. Pero el que se le ha perdonado menos no es porque no haya cometido errores, porque todos cometemos errores. No se le ha perdonado porque no ha querido reconocerlo. El justo peca hasta 7 veces. Por lo tanto, no podemos decir que estamos libres de pecados. Si se nos ha perdonado poco es porque no nos hemos arrepentido, porque no hemos reconocido. Pensamos que el del error son los demás, que nosotros somos relativamente buenos, que somos buenos, mejor dicho. Es esa actitud la que domina tu vida. Es algo maravilloso lo que ahora Dios nos dice. Al que se le ha perdonado mucho, mucho ama. Pensemos cuántas veces hemos acudido al sacramento de la confesión, cuántas veces el Señor nos ha perdonado. ¿Dónde está ese amor, ese detalle que tenemos que tener con el Señor? ¿Dónde está? ¿Dónde lo hemos dejado? ¿A quién estamos dando ese amor que Dios se merece? A cosas, a personas, a dinero, etc. Pues ahora trata de responder a estas interrogantes y procuremos que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos impulse para poder salir justificados como esta mujer. Jesús se dirigió a la mujer y le dijo: tus pecados están perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. De esos detalles que podamos tener con el Señor, vamos a recibir perdón de pecados, vamos a recibir esa paz y vamos a recibir esa vida que habíamos perdido. Que la Virgen Santísima nos ayude para que meditemos esta palabra y que esta palabra no sea una palabra que no nos dice nada, que sea una palabra a la cual podamos responder con una conversión que te lleve a ser detallista con el Señor. Te dejo como una tarea. Piensa qué detalle puedes hacer ahora con Dios que se quedó en Eucaristía. Querido hermano, querida hermana, que la Virgen Santísima nos ayude. Refugiémonos en ella, refugiémonos en su corazón inmaculado para poder responder a ese Dios que constantemente viene a nuestra vida y que muchas veces le cierras la puerta y Él no puede entrar. Que la Virgen nos ayude a hacer la voluntad de Dios y a caminar conforme a su designio amoroso, porque Él quiere que todos conozcan la verdad y se salven. Que la Virgen Santísima te guarde en su corazón inmaculado.